Kostia observé cómo lentamente, como a regañadientes, un líquido transparente rodaba hacia el tanque con gotero, gota a gota, lenta y rítmicamente. Otra gota transparente aterrizó en un tanque alargado y detrás de ella otra y otra. Su esposa Katia yacían bajo este goteo y su cara adquirió un tono rosado o algún tipo de tono terroso durante casi 6 meses. Duró casi 6 meses, era extraño por fuera, pero aún así bastante. En una epopeya comprensible para Konstantin, cuidó de su esposa, enferma terminal, cuyo pronóstico de salud ya era tradicionalmente el uno del otro. Kostia y Katia se conocían desde la infancia, estudiaron juntos en la misma clase, caminaban por el patio y iban a la misma casa de la cultura a clubes, ya que ni el niño ni la niña trabajaban de ninguna manera con otros amigos, poco a poco se fueron acostumbrando. Se dijeron entre sí que ya no podían imaginar la vida separados cuando llegó el momento de ingresar a una institución de educación superior después de la escuela, por lo que Katia y la elección de la misma universidad donde salieron juntos de la mano, quizás nadie podría decirlo, ni siquiera ellos mismos, cuando su relación de puramente amistosa pasó a ser estrecha, tierna y amorosa. Tal vez fue cuando Katia se torció el tobillo durante la clase de gimnasia y Kostia prácticamente se lo llevó a casa, o cuando Konstantin caminó sobre el fino hielo de un río cercano y se cayó hasta el tobillo. Por supuesto, el chico salió rápidamente del agua helada, pero eso no le ayudó a evitar un resfriado y los fieles. A lo largo de la semana, una amiga le llevaba a la cama un caldo recién hecho con sus propias manos, o una decocción de hierbas para la tos, o un té de frambuesa caliente, en fin, su historia personal llegó a momentos en los que era simplemente imposible para los jóvenes no para enamorarse. Pasaban casi todo el tiempo juntos estudiando y caminando. Katia y Kostia siempre intentaron estar cerca. Se entendieron perfectamente y se apoyaron en todo. A veces los adultos simplemente se sorprendían de cómo lograban quedarse sin palabras, casi a distancia. Sus padres eran condescendientes. Relacionado con los pasatiempos de los niños, bueno, ¿quién no le pasa a la madre de Katia? Y el padre y la madre pensaron que sus hijos jugarían mucho juntos y luego encontrarían otra pareja, pero resultó como sucedió. Habiendo crecido, Katia y Kostia decidimos primero empezar a vivir juntos y luego casarnos. No puedo decir cómo fue muy alegre el evento. Sobre todo Varvara Nikitisna, la madre de la recién casada, Surova, tenía opiniones estrictas y soñaba con casar a su hijo con alguien más adecuado que el vecino pobre. Aunque, por cierto, la familia de Katia no era tan pobre, simplemente vivieron. Aquellos. Gente modestamente y sencilla. No, esta no es la nuera con la que soñaba. La obstinada y rebelde Varvara Nikitisna estudió en la universidad con Kostia. Lida no es rival para su hijo allí. La familia no empresario fácil, padre y salón de belleza de tu madre. O, por ejemplo, un amigo tiene una hija en edad de casarse, Victoria, que una novia para Kostia, por lo que el padre gana un buen dinero en la fábrica, compró un apartamento especialmente para su hija para el futuro. Están listos para ayudar con dinero y aquí solo hay un modesto apartamento de 2 habitaciones con los padres de Katia o ve a alquilarlo. Bueno, ¿quién empieza así? En su vida familiar, la mujer no consideraba vergonzoso querer una vida mejor para su único hijo. Por supuesto, una familia más rica podría dar más. Quizás Varvara Nikitisna ni siquiera le ocultó sus pensamientos. Ella a menudo le reprocha la elección fallida que, en su opinión, tomó y le pidió que pensara detenidamente si realmente lo necesitaba, pero Kostia respondió con firmeza que no ve a nadie a su lado excepto Katenka. Es ella quien ama y con quien está. Ella que está dispuesto a ocultar su vida a su hijo o a su hijo. Opinión de sus nueras sobre su matrimonio. Antes no había sido muy educada, pero ahora decidió demostrar quién manda y quién es la mujer más importante en la vida de su hijo, ya que los jóvenes alquilaron un departamento en el casa vecina para no dejar atrás a sus padres durante mucho tiempo, luego controlar el día a día y meter sus largas narices en todos los asuntos de la joven esposa Varvara. No fue nada difícil, como regla general, los sábados todavía no tenía tiempo, y bueno, ya estaba en el umbral y regañó en voz alta a Sonia y a la cerda Katia por el hecho de que el desayuno de Kostia aún no estaba preparado en el látigo. Los pisos no brillan con una limpieza impecable para la visita de nuestros queridos huéspedes. Al principio, el hijo todavía intentaba repetidamente sentar a su madre. Ver los ojos llenos de lágrimas de su esposa, pero francamente terminó mal. No había ninguna determinación de simplemente prohibirle a la madre que apareciera en su puerta, y todo lo demás era simplemente Nikitisna para Varvara.
No funcionó cuando aún faltaba mucho para el fin de semana y estando todavía juntos con su nuera ya querían que la anciana actuara diferente. Empezó a hacerse pasar por la persona más enferma del mundo y en esos momentos llamaría a su hijo supuestamente para despedirse de él. Comenzó este entretenimiento cuando estuvo segura de que Katia y Kostya tenían algunos planes para la noche, como ir al cine o al teatro, por lo que llamó a su único hijo para que tomara la mano de su madre y bien podría resultar que ella tomaría, a otro mundo, por supuesto, por tercera o cuarta vez. Konstantin comenzó a comprender que su madre simplemente estaba aburrida y se estaba divirtiendo tanto que él y Katia no se estaban divirtiendo, pero no podía hacer nada al respecto a menos que algo se avecinaba en el horizonte y su hijo y su nuera podían interponerse en su camino. Bárbara Nikitisna fue aceptada. Para irritar de otra manera a la joven familia, de repente resultó que su apartamento hacía tiempo que necesitaba una limpieza general, reparaciones cosméticas o cualquier cosa que requiriera la presencia personal de Katia y Huesos, y tan pronto como la hija, el padre, Up y su hijo cruzaron el umbral, la joven inmediatamente recibió valiosas instrucciones sobre qué y cómo hacer en el apartamento y la madre de Kostya tomó a Kostya del brazo para tomar té en la cocina. Al principio todavía trató de resistirse y dijo que Katia había venido con ellos, que primero trabajarían juntos y luego yo tomaría el té juntos, pero Bárbara Nikitisna inmediatamente comenzó un sermón sobre cómo en su época las nueras no eran tan vagas y lo difícil que era ayudar un poco a la madre de su marido mientras ella tomaba una bebida caliente en compañía de su único hijo, el único pariente espiritual en todo el mundo. Kostya capituló instantáneamente y se sentó con su madre detrás de una puerta cerrada mientras Katia lavaba el piso y trapeaba. Durante mucho tiempo había querido hacer estallar a su tía y ponerla en su lugar, pero, desafortunadamente, siempre tuvo miedo de la reacción de su marido. Ella sabía desde la infancia que la madre de Kostya Uva la ama mucho, se preocupa mucho y es extremadamente fuerte. El hecho de que ella lo haya criado sola después de la prematura muerte de su padre significa que debes intentar hacerte amigo de ella. Kostya incluso le pidió a su joven esposa que estuviera con su madre y aguantara lo más posible. El joven le aseguró a su esposa que no le gustaría que la ofendiera, pero ella simplemente extraña a su único hijo y por eso a veces se permite algunas libertades en estos momentos. Katia siempre quiso preguntarle a su esposo cómo reaccionaría ante el hecho de que sus padres se permitieran tales libertades, pero no se atrevió. Al final decidió que tenía que ser prudente para ceder un poco y hacer lo que le pedían o lo que le ordenaban. Kostya siempre elogiaba y aprobaba verbalmente a su esposa por tal sabiduría femenina, aunque la propia Caterina a veces quería aullar con tanta falta de respeto por sus propias necesidades con todas sus entrañas. Odiaban los días festivos y los fines de semana porque en esos días la presencia de su suegra en sus vidas fue máximo. Todos los días festivos como Año Nuevo, el de marzo o días rojos similares del calendario, los novios celebraron todo con la misma Bárbara Nikitisna estaba fuera de discusión para sus padres, gracias a que básicamente todos vivían en el mismo jardín. Katia a veces intentaba correr hacia su madre y su padre, pero invariablemente empujaba a Bárbara Nikitisna, quien se quejaba de que no tenía sentido que una mujer casada merodeara por las casas de otras personas, pero que debería seguir a su marido y Kostya no tiene motivos para alejarse de su madre. Él fue el único con ella toda su vida y ella puso en él su salud. Así que podrás ir a ver a tu familia más tarde cuando tengas la oportunidad, pero deberás irte de vacaciones con ellos para que no se sientan solos. Y en general. Si el hijo se casó así que ahora no muestres tu rostro ante los ojos de tu madre y ni siquiera pongas un pie en su puerta durante las vacaciones. Sí, Kostya intentó quedarse al lado de su esposa y recordarle a su madre que ella los tiene. De todos modos, lo visitaba constantemente y los padres de Katia no habían estado en su casa durante 6 meses. Las lágrimas de su madre inmediatamente cayeron sobre su cabeza. Bárbara Nikitisna leyó que estaba sola en el mundo, que le quedaba su único hijo y que su nuera le metió una serpiente debajo de la falda. La familia de Katia está llena, sus padres se apoyarán mutuamente y ella no tiene a nadie a quien decirle una palabra en una noche festiva. Y Kostya siempre se vio obligado a capitular ante la presión de su madre. Sí, para poder oponerse a ella cada vez que su madre se daba la vuelta, entonces ella tiene razón en todo y él y Caterina son simplemente personas egoístas que solo piensan en sí mismas y no tienen absolutamente nada respeto por sus padres. Caterina no entendía cómo logró irritar tanto a la madre de su esposo y, lo más importante, cuando la niña siempre trató de ser educada y servicial con ella,
Le dio regalos, nunca puso a su esposo en su contra y ahora se queda con ella. Katia en general la niña no era escandalosa y además, amaba sinceramente. Para ella, Kostya, esperaba que con el tiempo su suegra simplemente se acostumbrara al hecho de que ahora estaban casadas y seguirían adelante, y tendrían más tiempo para ellas mismas. Además, su amor ya había sido puesto a prueba por el tiempo, pues Katia y Kostya se conocían de casi toda la vida, pero pasaron semanas y meses y la situación ni siquiera pensó en cambiar para mejor. Ahora Varvara Nikitina, que vivía en un apartamento toda su vida y no pudo cultivar ni un solo pepino o tomate con sus propias manos, decidió comprar y equipar una casa de campo. ¿Por qué se necesitaba una casa de campo completa? La mujer de la ciudad Katia no tuvo la menor duda solo en obligar a Kostya a pasar tiempo no con su joven esposa, sino en las camas de su madre. Es de destacar que el propio Kostya no vio esto como un gran problema. Dijo que podía dedicar tiempo tanto a Katia como a su madre y, en general, en la casa de campo es conveniente que todos estén juntos, comunicarse con toda la familia. El joven no se avergonzó de que esa comunicación siempre terminara en la humillación de su esposa. Ella no pareció darse cuenta de esto, pero Caterina lo entendió bien y no le gustó. ¿Pero qué puede hacer una mujer ciega? El amor juvenil por su marido le impidió mirar críticamente esta situación y poner a Varvara Nikitina en su lugar de una vez por todas. Antes de que la madre de su marido tuviera tiempo de desarrollar adecuadamente sus actividades en la dacha y dejar a la desagradable Katia completamente arrastrada por sus camas. Cuando ocurrió la desgracia, los padres de Katia murieron tras ser atropellados en las montañas. Luego, sin éxito, se fueron de excursión en honor al próximo aniversario de bodas. Por supuesto, la joven estaba muy molesta por lo sucedido y Kostya estaba con ella. Después de todo, él conocía a los padres de su esposa. Incluso desde muy joven, Varvara Nikitina no ocultó a los ojos de Varvara Nikitina el hecho de que su hijo ahora comenzó a pasar más tiempo con su esposa y ella decidió corregir de inmediato la situación. Bueno, ¿por qué haces tanto ruido? Fue en el departamento de los difuntos padres de Katia, que ella heredó. Deja de crear humedad, deja de crear humedad. Mi hijo nunca fue un llorón, pero contigo Katia, en mi opinión, simplemente se convirtió en no un hombre, pero... Katia simplemente no tenía un poco de fuerza para resistir las discusiones y peleas con su suegra y Varvara Nikitina estaba feliz de usarla. Esta vez se volvió hacia su hijo que, con una mirada concentrada, se desenroscaba colgando de otro apartamento. Bueno, ¿por qué estás en silencio? Constantin se tragó la lengua. Esta chica te está arrastrando a su perrera y te alegras de que nunca en nuestra familia los hombres hayan estado con amapolas y por eso decidiste entrar en el territorio de tu esposa. Sí, ella te llevará están bajo sus talones, y en lugar de muebles en su casa estarás. Kostya respondió lánguidamente algo a su madre y siguió girando lentamente los cerrojos. Ya se había acostumbrado a su carácter y creía que su amor y el de Katia, unas pocas palabras ahí, no estaban amenazados por las acciones. Eso era lo que estaba en la mente de todos, al no haber logrado la reacción deseada de manera comprobable. Varvara Nikitina comenzó a hablar más de todo tipo de tonterías. Bueno, Katyusa, y hay un día festivo en tu calle, si enterraste a tus padres y ahora tu apartamento se rompió. Sí, es pequeño, sí, estrecho, pero aún así es mejor que nada aunque eras comodote así que morirás por ella, pero aún tendrás un techo sobre tu cabeza. Oh, ¿por qué tus padres no sentaron cabeza antes? Vamos, verás, y si no arruinaras la vida de mi Kostya, tomarías a otra persona para ti. De lo contrario, no será el amanecer de nadie. Entonces te quedaste con mi hijo. A partir de estas palabras, Caterina apretó los puños con todas sus fuerzas y apenas se contuvo para arrojárselo a su madre, esposa, pero esto ya era demasiado. Incluso Kostya, que generalmente ignoraba casi todas las palabras de su madre, levantó la vista del candelabro. Y le pidió insistentemente a su madre que se callara. La madre Katia está muy triste. ¿Tienes al menos una gota de simpatía en ti o no? ¿Por qué haces esto, Varvara Nikitina? Fingió estar profundamente ofendido por las declaraciones de su hijo y respondió que no había dicho nada malo, solo que era bastante obvio. Y si el hijo mismo no ve esto, entonces es simplemente un tonto que aún no ha madurado hasta convertirse en un pensamiento adulto normal. Después de eso, Varvara Nikitina se dio la vuelta y salió flotando del apartamento. Y en la habitación, después de que ella se fue, se hizo un silencio desagradable. Ni una ni dos veces, Katia quería preguntarle a su esposo cuánto tiempo durarían estas visitas y cuánto tiempo duraría su madre. La insultaría, pero entendió que era inútil en palabras de Kostya.
Siempre estuvo a su lado, pero tan pronto como su madre estuvo cerca, el joven cambió por completo y ya no fue el firme apoyo que era en privado. Konstantin también se sentía fuera de lugar. Además, tenía miedo de admitirlo no solo ante Katia, sino también ante él mismo. Según palabras de su madre, encontró en él un grano completamente racional. Por ejemplo, no tenía muchas ganas de mudarse al apartamento de su esposa, que conocía desde la infancia. Kostya lo sospechaba. Después de que empezaron a vivir realmente. Territorio inflado, las reglas del juego cambiarán y ya no será posible simplemente hacer la vista gorda ante los trucos de su madre, pero ya está acostumbrado a poder agitar la otra mejilla de manera significativa. Y ahora parece que ambos están felices, pase lo que pase, la madre ciertamente tiene razón, pero tampoco podía negarse a mudarse, porque para una familia joven el monto que pagaban mensualmente de alquiler era bastante significativo. Simple economía, tuvieron que empacar sus cosas. Katia ya soñaba con vivir en el apartamento del difunto. El cálculo del hueso paterno fue correcto. La joven planeaba no solo dejar de hacerlo por completo, sino en cualquier caso limitar significativamente las visitas a la madre de su marido. Pero Bárbara Nikitina, por lo tanto, la anciana y absurda mujer no vio ningún otro significado en la vida excepto interferir en la familia de su hijo, por lo que no iba a permitir que la joven no hereditara la partitura ni siquiera en su propia casa. Kostya y Katia se mudaron y poco a poco comenzaron a instalarse en un nuevo lugar. Sin duda Katerina aún no se ha mudado después de la repentina pérdida de ambos. El estado de ánimo de los padres y la niña era triste por entretener a su amada y ayudarla a aprender a disfrutar la vida nuevamente, y por eso pasaron mucho tiempo pensando en algunas opciones inusuales para pasar el tiempo para ambos, por lo que Kostya organizó una cena romántica para dos, pedir pizza para llevar en una pizzería cercana y organizar. Había alrededor de una docena de velas alrededor de la mesa, por lo que estaba buscando opciones para llevar a Katia fuera de la ciudad a caminar por el vecindario. Y se lo llevó, así que simplemente sugirió ir de compras en su día libre. Simplemente se esforzó por complacer a su esposa y animarla. Todos sus esfuerzos no pasaron desapercibidos para Bárbara Nikitina, solo que ahora era un poco más difícil para ella aparecer sin una invitación. Si sucedía un conflicto abierto con Katia, entonces, ¿qué pasaría con Kostya? Lado se mantendría. Ni en ella ni en su nuera. Bárbara Nikitina era bastante sabia, con experiencia de vida y experimentada en tales batallas familiares. Para entender esto, necesitas algún tipo de movimiento de victoria único para que Kostya defienda definitivamente a su madre y no pueda decir una palabra de apoyo. Érase una vez, hace muchos años, incluso antes del nacimiento de su hijo Bárbara Nikitina, ella misma sufría de una suegra tiránica, solo que también vivía con ellos bajo el mismo techo porque ella y su esposo simplemente no tenían opciones. Vivir separadas, esos años estaban ahora en su memoria como la razón más oscura, más pesada y más desesperada por la que Bárbara Nikitina odiaría a su inocente nuera si no hubiera tenido una vida gracias a su suegra. Ley, entonces, ¿por qué este joven cerdito debería liderar la historia? No, ella se asegurará de que Katia viva. A Bárbara Nikitina no parecía gustarle, era doloroso ver cómo su hijo Uva estaba cerca de su nuera. Bueno, ¿por qué una vez más le arrastró flores? ¿Quién necesita una escoba así en casa? Sería mejor que esto trajera más beneficios a la madre, o que hoy viera por la ventana cómo los jóvenes regresaban de la tienda. Katia caminaba con las manos vacías y su hijo se desplomaba bajo el peso de 2 enormes bolsas del supermercado local. ¿Qué le está haciendo a su salud? Esta es Katia. ¿No sabe lo difícil que es criar a un niño sano? ¿Por qué Bárbara Nikitina lo protege? Así que es tentador salir corriendo en bata de baño y regañar a tu nuera delante de todos, pero ninguna venganza es buena porque es dulce y fría. Necesitamos esperar un poco más hasta que el propio Kost se canse de jugar como un cachorro enamorado. En casa nada hacía feliz a Bárbara Nikitina y nada podía distraerla de los pensamientos constantes sobre su hijo. Comenzó a llamar el doble de lo habitual mientras él estaba en el trabajo, y si Konstantin le recordaba a su madre que no podía hablar con ella indefinidamente, ella inmediatamente comenzó a llorar y a lamentarse de que nadie la necesitaba. Ella está envejeciendo y su hijo ya no llama a su casa y no quiere hablar por teléfono desde que se casó, tan directamente cortada. ¿Por qué debería irse a la cama y morir sola en el sofá, tal vez? Para entonces, Kostya no irá tan lejos como para prestarle atención a su madre. De lo contrario, Sabesinski nunca vendría,
Había comenzado un nuevo capítulo en su vida, ahora podía acercarse nuevamente a su hijo y sacar a su estúpida y poco prometedora esposa de ese lugar, viendo cómo su suegra flotaba hasta el apartamento de sus padres. Katia brilla como un samovar de cobre pulido por primera vez. Por un momento estuve incluso confundido. Bueno, ¿cómo se atrevió a venir aquí después de todo lo que le había dicho? Pero antes de que la joven anfitriona tuviera tiempo de expresar ni una décima parte de lo que bullía en su corazón, la propia Bárbara Nikitisna habló. Bueno, ¿qué eres, Katia? No me mires así, acudí a la invitación que Kostya pidió para entrar, estaba aburrido sin su madre. Él no lo entiende del todo. Bueno, no puedes ser tan indiferente a las necesidades de tu propio marido. La anciana empujó a su nuera a un lado con el hombro y entró en la habitación donde su hijo estaba sentado en el sofá para ser justos. Cabe señalar que el joven de mejillas sonrosadas no parecía infeliz ni perdido, al contrario, se veía alegre y feliz con la vida por fuera. Pero esto no detuvo a Bárbara Nikitina, ella con gran entusiasmo comenzó a descargar todas las provisiones de comida que llevó directamente a la mesa baja de café, diciendo algo sobre cómo se siente su hijo y cómo probablemente vive aquí sin el apoyo normal de una madre y sin la oportunidad de no hacer trabajos duros, como cargar constantemente bolsas con. Kostya intentó razonar con su madre sobre las compras, pero él no la dejó subir al tren. Regañala y vete, y luego él y Katia de alguna manera se lo explicarán, no por primera vez. Además, no había señales de su esposa, probablemente decidió esperar las invasiones de su amada suegra en algún lugar de la cocina o del dormitorio, sin embargo, no era el plan de Bárbara Nikitina irse de aquí sin traer a su hija. Ley ante un escándalo, no entendía dónde se despedía de la niña inútil, dónde sube si la madre de su marido está de visita, un lugar en la cocina para cocinar y servirte con varias delicias. Después de minutos de lamentos de su madre, Kostya también se preguntó dónde estaba su amada esposa, el hombre se levantó y caminó por todo el apartamento. Katia no estaba por ningún lado y simplemente se hundió en el agua, comprobando nuevamente. Por supuesto, Konstantin tomó el teléfono y comenzó a marcar a su esposa, pero nadie respondió a su llamada que ella se escapó para estar entre los hombres. Bárbara Nikitina preguntó celosamente mirando cómo sufría su hijo, pero Kostya no se dignó a su madre con una respuesta. Comenzó a preocuparse por dónde podría haber desaparecido y no había a dónde ir. Número de teléfono de Katia. Todavía estaba en silencio, destrozando sus nervios con largos pitidos. ¿Y por qué dejó que su madre viniera aquí hoy? ¿Por qué no la detuvo cuando empezó a decirle cosas desagradables a Caterina? Ahora está claro que para su esposa esto resultó ser solo el colmo y simplemente se fue para no tener que volver a escuchar las tonterías de su suegra, los delirios de su propia madre. Konstantin miró a su madre con hostilidad cuando ella, como siempre, comenzó a acariciarle la mano y a decirle que la desaparición de su esposa no da miedo y que todavía habrá tantas Katias como él en su vida como quiera, y que una mujer tan descuidada y, por decirlo menos, fea, no pueda sufrir de ninguna manera, no podría considerarse un premio valioso en el mercado matrimonial para un hombre joven. Todas estas discusiones no solo no lo consolaron, sino que ni siquiera lo irritaron en modo alguno. Podría entender por qué mamá se burla tanto de Katia y ahora lo atormenta con celos femeninos comunes. ¿O realmente vio a Katia de manera parcial? Si no, es más probable que sea su madre quien mira a su nuera. Leí con demasiada dureza y ahora no puede mirar a nadie en ninguna parte. Caterina podría haber hecho lo que Nikitina se dio cuenta de que su hijo ya no estaba interesado en ella y en el camino se dirigió a su casa, ya parada en el pasillo. La anciana no olvidó indignarse porque su hijo ni siquiera quería para llevarlo a casa, y aún así afuera ya estaba oscuro y daba miedo, pero Kostya solo la miró extraño y no dijo nada. Baroarts al principio será mejor que se calle y se vaya a casa con buena salud para no convertirse en un objeto suyo. Odio hijo. Kostya se sentó en una silla mientras tenía el teléfono en sus manos y de vez en cuando le parecía que se quedaba dormido con ellos al joven en un sueño. Aquí está el dispositivo. Sonará un chirrido de bienvenida y aparecerá un número familiar en la pantalla. Bueno, desafortunadamente el teléfono estaba en silencio como un pez, todavía no había noticias de Caterina hasta la mañana. Kostya cerraba los ojos y se quedaba dormido por un breve momento una vez, luego salía y miraba hacia la noche, se culpaba mucho por lo sucedido. ¿Cómo podía ser tan insensible ante las necesidades de su esposa? Ella solo quería paz en su propia casa y permitió que su madre estableciera orden donde ella no debería haber pisado.
La mañana ya había entrado por la ventana. Katia no fue escuchada ni vista. El hombre entendió que algo había sucedido fuera de lo común, porque su esposa no pasó la noche en casa. Estaba preocupado. En lugar de prepararse para el trabajo por costumbre, Kostya comenzó a llamar a amigos y colegas de Katia, y si ya estaba en su lugar de trabajo. Tal esperanza brilló en el joven hasta que el museo donde Katia trabajaba como guía informó que nadie la había visto hoy. El hombre llamó a su trabajo y preguntó todo el día. Simplemente no podía quedarse de brazos cruzados mientras su esposa estaba allí. ¿Quién sabe dónde? La pregunta clave para él era con quién estaba, en compañía de quién pasaba su tiempo. Su madre tenía razón y estaba cansada de la compañía de Bárbara Nikitina. ¿Buscaba la joven una salida en la persona de otro hombre? ¿Le arrojó un hueso? No, dejó de lado estos pensamientos. Esto no puede pasar. Caterina no pudo simplemente destruir todo por palabras estúpidas y no los chistes graciosos de su madre, o tal vez Kostya saltó a la calle y comenzó a mirar hacia el patio. Todo era como si no había rastros de la presencia del barco. Miraba las ventanas con odio. El apartamento de su madre, bueno, está bien, todavía está hablando con ella. Definitivamente hablaré con ella para que comprenda de una vez por todas las reglas de su familia y la de Caterina, establecidas solo por ellos dos y nadie más. Bueno, lamentablemente ni un solo pensamiento inteligente ayudó a encontrar una esposa. Kostya ya empezaba a pensar en acudir a la policía, pero con el tiempo recordó que no buscarían a una persona si hubiera pasado tan poco tiempo desde su desaparición. Bueno, sí, pensó por un momento, pero para él había sido así desde hacía una eternidad. Kostya suspiró profundamente y regresó al apartamento. ¿Realmente podemos volver a tener esperanza? Sentado entre cuatro paredes, el joven no vio que su madre lo observaba desde la ventana de su propio apartamento. El corazón de la anciana literalmente hervía de celos. Sí, ella no lo habría matado así, solo piensa, tan pronto como le dijo a su nuera algunas cosas cariñosas, pero en realidad es la verdad. Ella inmediatamente se escapó y Costa ahora está sufriendo o está fingiendo deliberadamente estar sufriendo para molestar a tu madre. Bárbara Nikitina pensó en lo que pasaría si su nuera realmente desapareciera de la vida de su hijo para siempre y se dio cuenta de que para ella esta era una muy buena opción. Con el tiempo, Kostya, por supuesto, se pondrá nervioso y comenzará a buscarla, pero luego se calmará y prestará atención a las chicas que viven allí. De lo contrario, ha estado enamorado de su Katia casi desde el jardín de infantes y no ha mirado a nadie más. Dile a cualquiera que se reirán. No puedes dejar que el chico camine y conozca diferentes personas. Las chicas incluso vivirán con alguien y el hombre no hay necesidad de apresurarse a formar una familia sin hijos. Él vivirá perfectamente bien hasta él tiene 40 años. La vida de esta mujer es corta, necesita darse prisa para dar a luz y cualquiera estará feliz de darle un heredero. Kostya, al menos a los. El niño no llegará tarde a tal o cual madre, definitivamente no se perderá en esta Bárbara Nikitina. Estaba seguro de que los huesos no estaban quietos. Por tercera vez comenzó a caminar por el apartamento a lo largo del perímetro, todo el habitaciones, la cocina, el pasillo, el baño, como si en algún lugar de aquí hubiera una puerta secreta a través de la cual podría escapar desapercibido de su esposa para esconderse del ojo demasiado vigilante de la suegra y de su lengua no siempre educada. Ahora el joven ya empezaba a enfadarse un poco con la esposa, pues ¿quién hace eso? Al menos dejó algunas noticias sobre dónde está y con quién. ¿Qué hace ella? Ve ahora, ponte nervioso, preocúpate, pero pronto Konstantin se arrepintió de querer recibir al menos algunas noticias sobre su esposa porque sonó su teléfono y apareció un número desconocido en la pantalla. Konstantin Petrovsky, preguntó a una voz masculina en el teléfono y Kostya instantáneamente imaginó a este hombre desconocido. Desconocido para él. ¿Está realmente ahora al lado de Caterina? ¿Cómo podría ella y cómo podría él? Pero antes de que el tipo perdiera la cabeza por completo y le dijera tonterías a un extraño, el hombre continuó con nosotros. El investigador Nesterenko. Tienes que hablar, el asunto aquí concierne a tu esposa y eso es correcto. Si Kostya sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y de repente su garganta se secó tanto que apenas podía tragar su saliva, que se volvió muy pegajosa. Mi esposa, ¿qué le pasa? ¿Dónde está? Vaya a la comisaría de policía a tal o cual dirección, dijo el investigador Nesterenko. Resultó que no le impresionaron en absoluto los escalofriantes intentos de saber más sobre el destino de Katia. Lleva tu pasaporte contigo, hablaremos y descubriremos todo. Ella Kostya no pudo
Pronuncie esta palabra, una sola palabra que lo quemó por dentro, vivo, entendió al instante aparentemente por su propia experiencia, el militar, sigue viniendo, estoy esperando para hablar. El propio Kostya no recordaba cómo corrió a la comisaría a esto. Un investigador desconocido para aclarar el destino de Katia, Átomo se miró las manos sin saber qué decir. El policía descubrió que anoche, cuando Katia estaba sola en el parque, fue atacada, probablemente con el propósito de robar, de una forma u otra, y la mujer fue brutalmente golpeada y dada por muerta. El parque está lejos de los edificios residenciales porque nadie escuchó sus gritos. Solo por la mañana fue encontrada por transeúntes al azar. Allí los paseadores de perros dejaban a sus mascotas antes del trabajo. Una ambulancia se llevó a la joven y vestida en el bolsillo una enfermera encontró una placa de trabajo con el nombre y apellido de Katia. Teniendo estos datos encontraron a su esposo y ahora él puede ir al hospital y saber más sobre la condición de Katia de inmediato. Konstantin tampoco fue al hospital, sino que voló sin entender el camino. Si tan solo ella estuviera viva. Si tan solo no hubiera heridos. Al menos en serio, pero en el hospital no podían hacer nada para complacerlo. Los responsables del departamento de politraumatismos donde acabó su esposa tras un ataque por desconocidos dijeron que este tipo de lesiones suelen ser difíciles de compatibilizar con la vida. Pero debemos esperar lo mejor y esperar las predicciones. Al hombre le resultó difícil hacerlo y lo único que dijo fue absolutamente por supuesto. El tratamiento de Katia requerirá mucho dinero. Sin embargo, la primera lista de medicamentos y suministros fue entregada inmediatamente por la enfermera y él, fingiendo estar involucrados en el asunto, desaparece. Sin dejar rastro, solo le decían frases rutinarias y no tenían prisa por tranquilizarlo con resultados reales. Sin embargo, el estado de Catherine no era muy bueno, por lo que le diagnosticaron una contusión cerebral. Múltiples fracturas de las extremidades y huesos pélvicos. Y lo más importante, una fractura por compresión de la columna. Fue esta última lesión la que causó mayor preocupación entre los médicos. Entonces Kostya le dijo que lo más probable es que Katerina nunca más pudiera volver a caminar. El joven se sintió completamente destrozado y como privado. Un punto de apoyo en la vida, no entendía cómo pudo haber sucedido esto. Entonces, su alegre, sonriente y alegre esposa permaneció quieta durante tanto tiempo. ¿Por qué sus ojos en su rostro previamente radiantes se oscurecieron y se hundieron como los de un hombre muerto y su voz ya no gorgoteó como un arroyo primaveral con cada nueva semana que pasó en la cama del hospital, tratando de mejorar de alguna manera la condición de Katia? Katia se volvió cada vez más pálida. Huesos delgados y débiles sobresalían de debajo de su piel, y venas azules eran visibles por todo su cuerpo. A veces Kostya tenía miedo de mirar a su esposa, pero él sintió lástima por ella, como sentía lástima por ella. Además, Kostya se culpaba a sí mismo y a nadie más de todo. Oh, si tan solo en ese fatídico día no hubiera invitado a su madre a su casa. Todo podría haber sido completamente diferente. O incluso si lo había invitado, mantuvo bajo control todo el tiempo lo que ella le dijo a su esposa. Y si se permitió perder de vista la conversación, al menos no permitió que Katerina simplemente hiciera las maletas y se fuera. Casa para el tratamiento de Katia, se gastó mucho dinero, tanto que primero Kostya vendió el auto y luego vació el sol. Estaba en sus depósitos, por lo que comenzó a pedir dinero prestado a amigos y colegas y todo con el único propósito de ayudar a su esposa a recuperarse, literal y figurativamente. Bárbara Nikitina, por supuesto, estaba al tanto de lo que le pasó a su nuera. Su hijo le contó la desgracia en la que ella, aunque en su opinión ella era indirectamente culpable, pero la madre no encontró nada mejor en eso. Momento que fingir estar mortalmente ofendida por sus mejores sentimientos y estar muy ofendida hasta los huesos. ¿Cómo podía pensar que ella tenía algo que ver con el excéntrico y salió a la noche? Así que con ella. Y exige que Katia responda por sí misma y no arrastre a otros a esto, pero aún así vio que su hijo no estaba del todo de acuerdo con ella. Bárbara Nikitina admitió incluso para sí misma que Kostya estaba mucho más preocupada de lo que ella podía admitir. Pensó al principio cuando solo llamó su hijo y con la noticia de que después de unas semanas todo se calmaría y Katerina regresaría a casa, por supuesto por algún tiempo. Necesitaría estar sola, pero nadie impediría que la madre viniera a visitar a su único hijo, pero cuando quedó claro que la enfermedad de Katia no duró mucho, sino simplemente para siempre. Bárbara Nikitina cambió de opinión.
Ahora consideró necesario asegurarse de que su hijo dejara de matar el yugo de 6 sobre la cama de su esposa, simplemente era físicamente doloroso para ella verlo ir primero al hospital. Y después de que Katia fue dada de alta a su apartamento, sus manos se llenaron hasta el borde de paquetes de pañales y comida especial. Y no dormía por las noches durante días, estaba de guardia, hacía guardia, llevaba agua y la entretenía cuando el paciente no podía dormir. ¿Dónde se vio que el marido se enterró voluntariamente y luchó? Kostya ganó dinero con los azotes y asistió al tratamiento y rehabilitación de Katerina. ¿Y qué tendría que aceptar la propia Bárbara Nikitina que su hijo no quisiera para sí? Absolutamente nada, dejó de cuidarse y empezó a celebrar las fiestas a distancia para no contratar enfermera, aprendiera a preparar sopas dietéticas y a dar masajes. Pero incluso esta era una lista incompleta de las nuevas habilidades del joven para estar cerca de su esposa y responder con sensibilidad a sus solicitudes. Katia hablaba muy mal, de manera inaudible, pero esto no interfirió con su devoto y confiable esposo. Enténdela literalmente de relance no sentido literal, él sempre procuró animar e entreter a joven, procuró e contrató os melhores especialistas en rehabilitacao, compró itens de cuidados especiais para pacientes acamados e logo hace paro de sair do apartamento para fique perto de Caterina o tiempo todo. Kostya la alimentó con una cuchara y la lavó. Peinarse con maquillaje ligero o poner música en la habitación y todo esto con un amor y una paciencia excepcionales. Bárbara Nikitina esperó a que su hijo se cansara de jugar con esta muñeca de tamaño natural, como llamaba a su nuera enferma. Y encontrará algo más interesante para el que simplemente sentarse junto a su cama día y noche, sin olvidar gastar todo el dinero que ganó en Katia. Ella consideró injusto que por la estupidez de alguien y un viaje al parque nocturno de la ciudad, Konstantin ahora paga con sus nervios, su salud y sus finanzas. Más de una vez y más de 2 veces intentó explicarle a su hijo que debía llevar a su esposa a un lugar donde los especialistas la cuidarían y comenzarían a vivir de nuevo, pero Kostya ni siquiera quiero escuchar lo que ella estaba tratando de transmitirle. No, mamá, no puedo. Estaba hablando de hacerlo con ella fuera del dormitorio. Catherine no se despertó. También soy culpable de lo que le pasó a ella y no volveremos a mencionar esto, a menos. Por supuesto, que quieras pelear conmigo. Yo mismo sé cómo gastar el dinero y dónde pasar el tiempo, sería mejor que dejaras de molestarme con conferencias sobre este tema. Pero Bárbara Nikitina no perdió la esperanza de tener la oportunidad de encarcelarla demasiado tarde. Quiere un hijo. ¿Y a quién puede dar a luz este paralítico? Sí, ella nunca dará a luz a nadie, lo que significa que cualquier hombre normal a su lado. En ninguna parte, a menos, por supuesto, que él quiera arruinar toda su vida y la mujer testaruda haya tomado la decisión de separar a su hijo de su nuera, sin importarle el costo. La oportunidad no se presentó de inmediato. Katia. En ese momento el hueso llevaba casi meses inmóvil, un día lo llamaron y le pidieron que viniera a trabajar, se planeó algo inusual. El joven trabajaba como arquitecto y por eso entendió que cada solicitud que le hacía al personal, la solicitud de la administración era una contribución significativa a la recuperación de Katia. Solo el problema era a quien debería pedirle que se sentara junto a mi esposa para qué. Para no dejarla sola, todos los amigos de Katia huyeron inmediatamente después de la tragedia, excepto uno, Ope, y a la niña no le quedaron familiares ni amigos. Por lo tanto, decidió pedirle a Nadia que se sentara junto a la cama de Katia durante varias horas, y por si acaso, avergonzado y vacilante, decidió llamar a su madre. Necesitaba irse. Era urgente y Nadia necesitaba entrar al apartamento y luego cerrar las puertas detrás de ella si su estancia en la oficina se prolongaba. Bárbara Nikitina era la más adecuada para el papel de asistente desde Nera y sí. Junto a él pasaba tiempo con su nuera de salón y solo la perspectiva de finalmente empujar a Kostya al público obligó a la anciana a dar su consentimiento para ir a su casa. Le pidió a su hijo que se tomara su tiempo y hiciera su trabajo. Ella le aseguró que era amiga de Katia y la dejó entrar y la enviará más tarde si es necesario y colgó la autoestima. Ahora mi hijo necesita a su madre, genial, y entonces ya verás, la esposa discapacitada se volverá superflua. Bárbara Nikitina no esperó el momento teórico de la llegada de Nadia. Al ver por la ventana que su hijo corría por el patio hasta la parada del minibús, la anciana salió del apartamento, atravesó la zona donde los niños jugaban al escondite y subió al piso deseado. Ahora Caterina se encontraba en su estado completo e inactivo. Nadie se cernía sobre su alma, nadie la cosía, nadie la controlaba. ¿Qué hace ella aquí?
Bárbara Nikitisna entró silenciosamente en la habitación y se paró junto a la cama en la que dormía su nuera, que transparente y ligera se volvió. ¿Qué más contiene el alma? Katia gimió inquietamente mientras dormía y, con gran dificultad, la anciana reprimió el impulso de cubrir a la dormida con una almohada para detener inmediatamente el tormento, y esta niña y su hijo, no pueden exponerse tontamente de esa manera. Solo hay que encontrar influencia para convencer a Kostya de que deje a Caterina. Ella ya está apretando el peso en los pies de su hijo y no le impide seguir felizmente avanzando por la vida. La propia Bárbara Nikitisna no se dio cuenta de que estaba soñando en sus pensamientos. Caterina ya había muerto y, por cierto, Kostya llevaba un tiempo quemado y se había casado con otra mujer con bastante éxito, se dio cuenta Nikitisna. Apartamento después de la muerte de Katka, después de todo, lo que quedarán no serán los huesos de ningún otro heredero. Ah, qué dulces sueños eran. Tal vez la expresión en el rostro de la anciana demostraba claramente lo que tenía en mente. Ella recién despertó de sus sueños, dándose cuenta muy claramente que la estaban mirando con miedo y hostilidad. Ojos grises e hijas, la suegra Katia ya se había despertado y estaba observando a su suegra más baja. Esta terrible visita sin principios no auguraba nada bueno y no se equivocó al haber recobrado el sentido. Bárbara Nikitisna podía permitirse el lujo de ser grosera porque sabía por simples palabras que su nuera no era. Podrás quejarte claramente con él por hablar mal, estás tirado aquí como un tronco y mi hijo está lavando excrementos detrás de ti, ya se habría muerto o algo así. ¿Por qué el cielo está hollín en vano y tú mismo no vives y no le darás a cabo vivir correctamente? ¿Quién te necesita como colega discapacitado por el resto de tu vida? Ahora serás así. ¿Y para mí qué piensas al ver? ¿Kostya si te aglomeras? No, ¿cómo sabes? Deja de engañarte, incluso de meterte en una soga, incluso de envenenarte aquí, y para dejar de atormentar a Kostya, las lágrimas brillaron en los ojos de Katia, y Bárbara Nikitisna se dio la vuelta y salió de la habitación. Le dijo al sol que durante mucho tiempo había querido la idea y las palabras para obtener información, de hecho, bueno, ¿por qué debería vivir de modo que solo haya un camino hasta el fondo de la vida para una persona discapacitada? Ella es una persona discapacitada y sus huesos todavía están por delante, todavía puede encontrar su felicidad con una chica normal. Ope llegó a tiempo y Bárbara Nikitisna le parecía vagamente familiar. Oh, sí, por supuesto, esta es la misma Nadenka que estudió en la misma clase con Katia y Kostya. Como te has vuelto más bella, has cambiado mucho para mejor, cantó Bárbara Nikitisna, abrazando a su querida invitada de un chica y una morena alta y esbelta. Olía a perfume caro. Y en sus dedos bien cuidados, una señora mayor notó una joya cara. Gracias, ella también respondió con sinceridad y sencillez. Me compadezco de tu dolor con todo mi corazón. Es difícil creer que Katia sea tan joven y nunca podrá volver a caminar, ¿y qué? Abrió una sonrisa a una anciana le pasa en la vida y no te preocupes, ella se levantará, no se levantará, esto es lo décimo para ti, será mejor que me lo digas, te pareces una foto, es un placer para la vista. Roba Nikitisna llevó a la invitada a la cocina y le dio órdenes profesionales a su nuera. Utilicé algunos utensilios para prepararte aromático, las mujeres lo bebían con dulces y hablaban de todo en el mundo. Durante esta conversación, Sna descubrió que Nadia se graduó en Derecho, consiguió un trabajo en la empresa de su padre, ya tiene sus propios clientes personales y, en general, no se queja de la vida. En una palabra, se dio cuenta de que ahora, sentado frente a ella, está literalmente en la nuera de sus sueños, joven y rica, exactamente el tipo de pareja que Kostya necesitaba y no Alek en la cama. Y en el ámbito personal, tienes una voz dulce, mirando directamente a los ojos de Nadenka, sí. ¿Qué podría haber dejado fuera? Chica, he estado construyendo toda mi carrera. Simplemente no hay lugar para mí para conocer chicos agradables y comunicarme. Y no tengo tiempo. Para ser honesto, entiendo una cosa u otra, como que el tiempo se acaba y que puedes hacer, no puedes aguantar toda la vida en el cuello de tus padres. No vivirás algo propio, necesitas ganar algo, entonces resulta que tienes que dedicar mucho tiempo a esto. Pero Gilles compra vacaciones. Vuelo bien. Bárbara Nikitisna estaba lista para saltar sobre la silla en la que estaba sentada con felicidad porque esta chica era literalmente la encarnación de la dignidad. De una esposa de hueso, al contrario. Caterina, que de todos modos no es buena. Oh,
Es tan bueno que no tuvieron tiempo de tener hijos, ahora su Kostya se va completamente sin ningún factor irritante. Y Kostya, como a veces pones los ojos en blanco en un susurro, como en secreto, ella le dijo a la niña: esto es lo que te dijo e incluso te diré abiertamente que a veces lamenté que no hubieras tenido una comunicación más cercana antes, así que mi hijo, la vida personal tampoco funcionó muy bien, así es como sucede, como no podría funcionar, Nadia se sorprendió. No derraman agua con Katia, eso es todo. Siempre lo supieron en la escuela, entonces no funcionó, respondió la anciana, ella lo obligó. Él lo presionó de una forma u otra y ella no me habla ni a mí ni a nadie más, entonces eso fue lo que pasó y ahora hay un bloque de troncos tirados en la cubierta. Oh, mi pobre Kostya. El pobre Sony y Bárbara Nikitina fingieron que estaba condenada por sus ojos mojados de lágrimas, con la punta de un pañuelo de jardín que Nadia no tuvo que sugerir 2 veces durante todo este tiempo. Aunque respetaba a Katia a su manera e incluso podía ser considerada su amiga, la niña entendió cuán. Dicen que el tiempo pasa y nadie quiere seguir siendo solterona, aunque ella no quería apartamento, pero Bones era realmente un tipo destacado, inteligente y alegre. Además, Katia ya está prácticamente muriendo. Una vez que ella muera, su joven marido quedará viudo, es hora de ponerle las manos encima. Además, allí su madre dice que Kostya no le es indiferente a Kat, que ya no le importa, que es hora de que piense en lo eterno, y su Nadia está viva, de carne y hueso, está sana y quiere formar su propia familia. Entonces la decisión le llegó a la joven literalmente instantáneamente, sin sentimientos y otros dulces y estúpidos. Bárbara Nikitina pensó por la expresión y la alegría instalada en su corazón, así es como le romperá un hueso a su esposa moribunda. ¿Por qué debería sentarse con ellos enfriándose mientras las enfermeras invitadas le ponían una vía intravenosa, o un enema si puedes vivir una vida plena? Después de todo, Kostya es un hombre en todos los sentidos y no hay razón para que se entierre vivo junto a este lisiado en la habitación de su amigo enfermo. Esa noche Nadezhda nunca apareció, con Bárbara Nikitina trabajaron y discutieron su plan sentados en la sala de estar. Las mujeres conspiradoras decidieron cuál era la mejor manera de hacer que Kostya dejara de sufrir el dolor fantasma por su esposa e inmediatamente comenzara a preocuparse por la esperanza. Bárbara Nikitina se comprometió a ayudar a la joven con esto, de lo contrario era necesario mantener los oídos abiertos y no bostezar cuando Kostya comenzó a mostrar signos de atención hacia ella cuando el plan era en términos generales. Las mujeres se despidieron calurosamente y Bárbara Nikitina fue a su casa y Nadia empezó a esperar a Konstantin del trabajo. En el alma de la joven la primavera estaba en pleno florecimiento, no tiene derecho a descansar. La felicidad de las mujeres porque alguien decidió que Katia es más digna que ella, porque Nadia tampoco merece la oportunidad de convertirse en esposa y como se la merece incluso más que nadie en este mundo, mucho tiempo, pronto irá a la tumba. Por lo tanto, debemos tener cuidado de consolar al viudo, aunque técnicamente aún no es viudo. Cuando Kostya llegó a casa, al principio no podía creer lo que veía, la cocina olía deliciosamente a comida caliente, pero él no había hacía mucho tiempo que no comía nada parecido y Nadezhda apareció inmediatamente frente a él en el pasillo, no estaba vestida como había llegado y con la bata ligera de Katia en ropa interior disfrutando de ojos atónitos y huesos. Nadia exhaló: tuve que quitarle la ropa a Katyusa para cambiarme, no te enojes, de lo contrario me manché el traje mientras la lavaba, pobrecita. Qué mal le puso. Bueno Kostya, vámonos. Rápido ve a la mesa, tengo una deliciosa sorpresa para ti. ¿Qué tal Katia, le diste de comer? Preguntó Kostya mientras caminaba, quitándose los zapatos. Realmente quería comida casera caliente y sabrosa, a la que se había acostumbrado a lo largo de estos meses. Por supuesto, Nadia la estaba alimentando, inclinándose frente al espejo para mirar algo. En sus mejillas perfectas y Kostya no podía apartar rápidamente los ojos de la figura de la niña. Ella Maní despertó en él instintos masculinos primordiales, encadenó la casa, obligándose a ir tranquilamente al baño a lavarse las manos. Kostya se vio obligado a salpicar agua fría sobre él y su rostro estaba avergonzado de estar prestando atención a la amiga de su esposa mientras su esposa estaba congelada en la habitación de al lado. ¿Pero qué podía hacer? Después de todo, es un hombre. La cena fue divertida con chistes y chistes. Nadia contó algunas historias divertidas de su extensa. El bufete de abogados. Kostya cortésmente mantuvo la conversación hasta el final de la velada, se dio cuenta de que ya no recuerda la última vez que se sintió tan libre y ligero. Todo su mundo por los estilos, la limpieza, el cambio de pañales y el lavado de su esposa enferma. Lástima de Katerina. Agitó su alma,
pero de sus pensamientos fue inmediatamente distraído por la voz de la esperanza. Bueno, Kostya, cuando me vaya, ya es demasiado tarde. No te enfermes aquí y si aún necesitas mi ayuda, llama y vendré. Venir. Estoy solo, no tengo a nadie. Y tú y Katenka sois solo un bálsamo para mis heridos, llama a Kostya y ella apareció. Tan cerca de él que sintió su cálido aliento en sus labios y el aroma especiado de un perfume caro golpeó su fosa nasal, sin poder controlar su voz, el hombre simplemente asintió, llegarás allí. Marka murmuró unos minutos después, coincidieron, la chica lo echó coquetamente sobre su hombro, volviéndose hacia la puerta, te extrañaré. Mientras Kost pensaba que la respuesta a tan abierto coqueteo de esperanza ya había desaparecido. Habiendo recobrado el sentido, el joven abrió la puerta de la habitación de su esposa y miró durante mucho tiempo a Katia dormida, dos sentimientos lucharon en su alma: el deseo de quedarse. Una persona y el deseo de una vida plena, incapaz de pensar en nada mejor que simplemente cerrar la puerta. Kostya se acostó en el sofá y se perdió en pensamientos pesados, la llamada de su madre lo arrancó. Nikitina se mostró inusualmente cariñosa con él. Y se preguntó si había ofendido a una chica tan magnífica que estuvo de acuerdo con él con Katia para ayudarlo, murmuró el teléfono. Él mismo no entendió lo que estaba sucediendo en su alma desde ese momento. Konstantin y Nadia comenzaron a encontrarse literalmente en todas partes y en todas partes, aparentemente por casualidad. Y sin motivo alguno. Entonces mamá llamaba. Se suponía que debía superar la cornisa de su hijo, y allí Nadia bebe té en la cocina, da consejos sobre la herramienta, luego Bárbara Nikitina le pide a Kostya que corra a la tienda o a la farmacia, y allí se encuentran por casualidad con Nadenya, así que simplemente se juntan. Pasan en el patio cuando Kostya va a sacar la basura, en fin, esta chica lo seguía sin cesar como si fuera una sombra y Kostya notó que su madre ha cambiado, ya no hace comentarios venenosos, no se queja sobre la soledad. Todavía elogia a Nadia y es cariñosa y dice que es exitosa y trabajadora, y cocina como si fuera simplemente delicioso para el joven. Alquilar donde siempre se sienta su inmóvil esposa, cocinar, lavar, limpiar, lavar, cuidar a los enfermos y procrastinar en el trabajo. Por eso estos encuentros con Nadia fueron como un soplo de aire fresco para un viajero cansado, gotas de agua fría en el desierto. Noticias alentadoras para todos los que esperaban. En una palabra, Kostya se convirtió en una persona diferente, se enamoró sinceramente de la esperanza y este sentimiento en el compartimiento de los cerdos frente a Katerina lo partió por la mitad. Nadezhda vi, por supuesto, lo que le estaba pasando a hombre y la empujó suavemente para que tomara la decisión correcta. Ella lo mencionaba de vez en cuando. Como si accidentalmente le pasara la mano por el cabello, presionara todo su cuerpo e insinuara que sus sentimientos eran completamente mutuos, contribuyó a la felicidad futura de su hijo y Bárbara Nikitina, quien una vez invitó a Kostya y Nadia a su casa. Se sentó con los sentaron a la mesa en honor de lo que era una festividad sin importancia y de repente ella pareció recordar un asunto importante y se fue durante varias horas. Ese día Kostya y Nadia se encontraron en la misma cama. Incapaces de contener la presión de la pasión que Kostya no reconocerse en NM, como si un volcán inactivo durante mucho tiempo hubiera despertado y todo empezó a brillar con nuevos colores. Ahora literalmente se metió en la habitación con su esposa del salón, le disgustó verla morir, ni siquiera quería estar en ese departamento donde todo olía a medicina y desesperanza, o los médicos no quedaron satisfechos con sus predicciones. Algunos creían que Katerina moriría antes del año nuevo, otros le dieron unos meses más que el plazo, pero todos estuvieron de acuerdo en que la joven ya no estaba, como dicen. Konstantin contrató a 2 enfermeras visitantes para que cuidaran a su esposa y le pusieran goteros intravenosos para lavar a Katia. Ahora se negó a ser desdeñoso, de ahora en adelante la tenía a ella, Nadezhda, flexible, esbelta, activa y simplemente un hada impresionante que literalmente puso toda su vida patas arriba y a su madre también le gusta. Deja de torturarte a ti y a mí. Kostya le dijo una vez Nadezhda. Acariciando su dedo calvo con su dedo, ¿entiendes que no lo soy? Me encontré en un basurero, merezco el estatus de esposa legal y no de amante con la que correrá a escondidas hasta que se canse de mí. En general, digamos que tienes un periodo de tiempo para tomar una decisión, viviremos conmigo durante una semana. ¿Estás bien con eso? De nada, pero ¿qué pasa con Katia? Preguntó el hombre y él mismo tenía miedo de su pregunta. Bueno, en serio, ¿qué es Katia? Él irrumpió en el manicomio, ¿se la van a llevar o algo así? ¿Qué te importa a ti o te preocupas por mí? Kostya solo no es suficiente, tragó saliva,
Realmente quería estar con Nadenka casi todo en el mundo, pero eso significaba traicionar a Caterina, esa misma Katka que respiró por él con su rodilla rota, que era la confidente de todos sus secretos, con quien tantos momentos magníficos se vivieron juntos, desde la infancia, pero por otro lado. Ahora Caterina, como bien dice tu madre, un lisiado es simplemente una persona discapacitada que devora tu joven vida. ¿Por qué debería arruinarse a su lado cuando puede vivir una vida plena y alegre para amar y ser amado? No hay nada que puedas hacer para ayudar a Katia, ahora está condenada, ya no es la persona que conocía, pero simplemente no le interesa la transparencia como ser humano. Pronto se irá, pero Nadia no quiere esperar tanto. Así que debe hacer lo que le aconsejaron. Nadia y mamá no le desean ningún daño. Y Katia, que realmente la cuiden. Después de todo, ha pagado impuestos con regularidad durante toda su vida. Sí, y el tiempo pasa, lo que significa que pronto querrá tener hijos. Kolya no podrá dar a luz, por lo que la necesita tanto. Kostya, tomando las manos de su amada, le expresó en voz alta su decisión a la niña, se quedará con ella durante los días siguientes. Katia literalmente se fusionó en una sola, ella no. No entendía todo el tiempo, estaba como en un estupor, pero lo que vino a la conciencia de la joven fue terrible. Konstantin de alguna manera se fue abruptamente un día, como si ayer el sol estuviera como siempre. Y ahora el hombre, ya alto y empezando a ganar un poco de peso, cerró la puerta detrás de él, después de haber llevado una maleta voluminosa a la habitación del frente. Caterina se quedó completamente sola en un apartamento vacío, paralizada y sin esperanza. Kostya no ni siquiera encuentra en sí mismo ni la fuerza ni las ganas de despedirse de la niña. Tal vez en el fondo de su alma entendió perfectamente que estaba cometiendo traición, pero su madre y su amante se lo llevaron con la idea de que Katia sería cuidada por un paciente postrado en cama sin familiares. Fueron trasladados a los servicios sociales y Kostya se mudó triunfalmente a su apartamento. Bárbara Nikitisna ofreció en esta ocasión una verdadera celebración, deseándole muchos años de matrimonio y muchos hijos. Ahora se comportaba más tranquila que el agua y debajo de la hierba, y cada vez se regocijaba en voz alta por la increíble suerte que había tenido su hijo con Nadia. Nadezhda también se sintió completamente feliz. Ella resolvió todos los problemas desde el punto de vista de la ley. Afortunadamente, los contactos obtenidos a través del trabajo ayudaron y traté de que Kostya se olvidara de pensar en Caterina, como en la propia Katia. ¿Lo pasó mal? De ninguna manera. El segundo día ninguno de los trabajadores sociales pensó siquiera en acudir a ella, y todo este tiempo la joven pasó en la oscuridad, en el hambre y en la suciedad. Recién al tercer día los servicios sociales de Alo aparentemente recibieron la información de que el nuevo en el barrio había un departamento y representantes de esta institución aparecieron en la puerta. A Katia le quedó claro a primera vista que las cosas tampoco funcionarían aquí. La gallina grosera la volteó como una plataforma. Miró su delgado cuerpo extendido, lavado ella, maldiciendo con malas palabras, la alimentó en voz alta, y la niña ya no gimió. Todo lo que pudo hacer fue mirar el trozo de cielo azul que podía ver a través de la ventana, y sintió que las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, dejando largos rastros húmedos. Luego pasaron días tras días. Katia seguía pensando que Kostya la había traicionado, la había dejado aquí completamente sola, y no entendía por qué una noche Caterina se despertó con un dolor insoportable, sentía como si sus piernas ardieran con fuego, una sensación olvidada hace mucho porque no podía sentirla. Con el cuerpo por debajo de la cintura, la niña quiso aullar, sintió dolor al principio, como un animal herido, pero luego contuvo la respiración por un segundo y se dio cuenta de que sentía. Siente sus piernas, lo que significa que algo se está restaurando. Las terminaciones nerviosas comienzan a hacer su trabajo. Después de unos días le llegó el turno a las manos y nuevamente, en lugar de quejarse de la vida, Katia lloró desde el insoportable raba que lo hizo. No podía sentir, por lo que se añadió su espalda. Algún tiempo después, los trabajadores sociales prestaron atención al bienestar de su sala y la llevaron al hospital regional local. Ahora las predicciones de los médicos se volvieron optimistas. Katia venció la enfermedad en el segundo mes de tratamiento, su habla comenzó a mejorar. Recuperar la claridad anterior y la niña logró comer sola después de 6 meses, no era muy tolerable. Se mudó por el territorio del centro de rehabilitación donde fue ingresada después del hospital. Caterina ahora comenzó una vida completamente diferente. Allí en el centro de rehabilitación conoció a Leonid, un chico alegre y trabajador de una familia sencilla que vino aquí para recibir tratamiento después de sufrir un grave accidente en el trabajo.
Ahora todas las preocupaciones de Lenya y su gran familia quedaron atrás y el chico tuvo que regresar. Casa en cualquier momento, tus hermanos y hermanas visitaron. El joven constantemente se hizo amigo de ellos y Katia y la niña estaban tristes al darse cuenta de que pronto su único amigo no estaría disponible para ella. Por supuesto, Lena prometió llamar y visitar. Pero quien no conoce a tales conocidos, Katia creía con razón que se había cruzado. En el umbral de su casa el chico olvidaba el camino a Riocentro, pero el sol no descifraba lo que pensaba la joven cuando, por costumbre, se sentaba en un banco junto a la piscina con un libro en las manos y recordaba cómo mucho tiempo habían estado de vacaciones en el mismo lugar con Leonid. Le pareció oír pasos familiares. Caterina se giró para descubrir de dónde venía el sonido, pero no vio a nadie cuando la joven finalmente decidió que lo había imaginado y volvió a leer. Justo frente a ella, en el sendero del parque, apareció Leonid con un enorme ramo de margaritas de jardín. El hombre brillaba como monedas pulidas y sonreía contagiosamente. Ese día Katia podía llamarlo con seguridad uno de los más felices de su vida. Konstantin, en el al contrario, no estaba feliz por nada, no imaginaba su vida con esperanza. Ahora el hombre se sentía como si lo hubieran engañado cuando Nadia se acostumbró a él. Toda la ternura de su relación se fue a alguna parte, soñando que Nadia es exactamente la misma mujer que Katia con sus propias ventajas y desventajas. Solo Caterina lo respetaba y trataba de vivir con él en el misma longitud de onda, y resultó que Nadenka simplemente le preguntaba a su recién casado esposo, sin olvidar recordarle periódicamente que él vive en su departamento y que ella gana mucho más ahora que los pies del hombre no. Lo llevaron a casa desde el trabajo. Él estaba equivocado. Uno para venir al apartamento con polvo y exigirle algo sí, y Katia se convirtió cada vez más en Katia. Apareció en sus sueños y en Eva. Entonces a Kostya le pareció que una silueta familiar brillaba en el centro comercial en una escalera mecánica cercana. Y mientras se giraba para mirar, ya había desaparecido. Entonces de repente entre la multitud escuchó su voz, luego simplemente recordó sus trucos de infancia y lloró como un niño. Konstantin estaba tratando de averiguar qué pasaba con el destino de la niña, pero la madre se negó a comentar sobre este asunto. Los servicios sociales respondieron que no era un familiar y por lo tanto no recibía ninguna información y no había nadie más a quien acudir. El círculo se cerró y lo más. Los malos pensamientos empezaron a pintar todo en Corea. Caterina luego murió porque los médicos no le dieron muchos años de vida con tales diagnósticos y ahora viene a buscarlo al otro mundo, aparentemente esperando poder llevárselo con ella al olvido. Pues que se lo merezca, la engañó, lo dejó por la misma novia suya y no hay perdón para él, tal vez al menos así puede expiar su culpa frente a ella. Kostya pensaba dolorosamente que era posible actuar de otra manera, entonces podría haber seguido siendo un hombre, fiel a su palabra y a su deber. Ahora estaba claro para el que todos. La operación de seducción fue ejecutada como un reloj por la madre y Nadia solo para ahuyentarlo y él cayó en su plan como un pollito en una cuerda y ahora obtiene la recompensa de una esposa que no lo valora y una madre que no lo valora. Con miedo de siquiera decir una palabra para que esta misma Nadia dijera todo lo que se le ve en la boca, estaba agotada por el miedo de hacer algo mal. Todos obtuvieron su merecido, todos fueron castigados. Nadia tampoco podía ser feliz con él. Kostya vio esto, pero no lo dejó ir, por miedo a la soledad y el deseo en aquellos círculos donde se movía esta mujer. El estatus social era tan importante y vivían bajo el mismo techo pero con un odio ardiente en el alma. Hay un castigo en el mundo más sofisticado que este. Que la mañana de Año Nuevo Kostya no se despertó, volvió a soñar con Katia durante años. Han pasado desde que él la dejó y entró en una nueva vida, sin importarle ya cómo sobrevive. Por eso sobrevivió y ahora el frío en su corazón no podrá ahogar ni una sola mujer, ni una sola posición, ni una sola viaje turístico o algo similar, en fin, nada que se pueda comprar. Nada por dinero. Nadezhda volvió a desaparecer en algún lugar de una fiesta corporativa que fue golpeada y organizada antes de las vacaciones. A juzgar por la forma en que se maquillaba frente a él y el tipo de ropa interior que elegía, Kostya entendió que llevaba cuernos largos y ramificados. Y con firmeza, pero por alguna razón esto le preocupaba menos que simplemente la chica sonriente de su sueño. No sé por qué salió de la casa y simplemente caminó hacia el metro. Todos a su alrededor estaban agitados, corriendo a alguna parte, corriendo y con prisa. Y él solo no tenía a dónde ni a nadie a quien lanzarse precipitadamente. Pero había una vez que Caterina amaba tanto a este
Las vacaciones lo estaban esperando a Katia. Realmente quería saber dónde estaba enterrada la niña para poder visitar su tumba al menos a veces. Se le ocurrió que como ella ya no tenía parientes, entonces el lugar del último descanso de Caterina sería estaría bien cuidado y cubierto de hierba. No, es necesario, después de todo, debemos tomar este asunto en serio. ¿Por dónde empezar? ¿Y a dónde debería acudir? Pensando, el joven se lanzó al metro y sus propias piernas lo llevaron en la dirección correcta. Media hora más tarde ya se estaba bajando del metro en la estación de su casa, cerca de su casa. Vivía su madre y donde él y Caterina alguna vez fueron tan felices, su corazón volvió a hundirse de dolor. No sabía que se había vuelto tan sentimental, pero como no sumergirse en los recuerdos y Katia viene en un sueño, no hay salvación de ella, no hay ayuda, o tal vez quemó a un hombre, pensó que no fue enterrada adecuadamente, arrojada como un perro a una fosa común. Entonces ella va hacia él, le pide ayuda, se queja de su suerte debido a estos pensamientos. Acoste a la cabeza le empezó a dar vueltas y se vio obligado a agarrarse a la valla metálica con la mano para no caer. Después de recuperar el aliento caminó un poco más, reorganizando sus piernas como un hombre muy viejo. Ahora se ve el fin de su hogar natal. Aquí está el patio trasero donde creció. Y allí, un poco más lejos, hay una cortina azul en las ventanas del apartamento de Katia. Este niño creció como si estuviera bajo tierra. Carapuz, regordete y de mejillas sonrosadas, de aproximadamente 1 año y medio, camina de manera divertida con su mono azul, que parecía un astronauta, y detrás de él, con el brazo extendido, se apresuraba un padre feliz. Este hombre corrió tras el niño, sonrojado por la escarcha, y los huesos involuntariamente se enamoraron de ellos, pero incluso su bebé y el de Katia ya podían caminar. Pies en este patio, solo él mismo tomó la decisión equivocada. Constantin se giró para ir a su propia casa, temiendo que su madre no lo viera desde la ventana, y se quedó paralizado como si estuviera clavado al suelo en el tobogán, por el que el niño ahora intentaba trepar activamente, donde su padre sostenía con cuidado. El joven tenía prisa. Caterina la reconoció con absoluta precisión. Y sin embargo, en cuanto a los ojos, simplemente no podía ser lo mismo que el cabello. Sus ojos, su postura están vivas y, lo más importante, saludable. Caterina, la niña, corrió hacia el hombre con el niño, lo besó en la mejilla y él respondió. Él abrazó su cintura. Bueno, los ladrones corrieron a casa a cenar. Mamá ahora les dará a todos algo delicioso. Una voz llegó hasta Kostya Katia. El hombre tomó al bebé en brazos y los tres caminaron hacia el tren. En ese momento, Katia miró hacia arriba y vio a Constantin. Sus miradas se encontraron, y por alguna razón, por un momento, a Kostya le pareció que estaba cayendo en una especie de hoyo, un hoyo sin fondo ni paredes. Katia lo miró como si fuera un lugar vacío y se volvió hacia su marido. Hijo, ella no se escondió de él, no fue tímida, para no dejarse afectar, solo por la expresión de su rostro. A la joven le quedó claro que todo lo relacionado con él había sido tachado firmemente durante mucho tiempo y no sería revivido. Kostya le tendió los brazos, queriendo abrazar la hermosa visión, apretarla contra él, no soltarla y poseerla por completo. Pero solo un gemido bajo e inarticulado escapó de sus labios. Incluso su voz le falló al hombre en un momento tan crucial. 1 minuto y la familia desapareció en la entrada y él solo pudo mirarlos impotente. Los hombros de Kostya se acercaron a su cabeza, se sentó. Pero se cayó en la primera curva y quedó inconsolable y amargado.